Estos eran los métodos anticonceptivos en la Edad Media. A veces el pasado no para de sorprendernos con los métodos que se utilizaban por aquellos tiempos, y que para nosotros en estos días sería una verdadera locura realizarlos. Pero, ¿te imaginas qué métodos anticonceptivos utilizaban las mujeres en la Edad Media? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre qué utilizaban y cómo lo hacían. Te va a sorprender. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Los 11 métodos anticonceptivos de la Edad Media. Número 1. Uso de sustancias tóxicas. El uso de sustancias tóxicas como método anticonceptivo en la Edad Media fue una práctica peligrosa y dañina para la salud. Las mujeres utilizaban sustancias como el mercurio, el plomo, el arsénico y la belladona para evitar el embarazo. Estas sustancias eran muy tóxicas y podían tener graves consecuencias para la salud. El mercurio, por ejemplo, es un metal líquido que puede causar daño cerebral y renal, mientras que el plomo es una sustancia que se acumula en los huesos y puede causar anemia, daño cerebral y problemas renales. El arsénico es una sustancia altamente tóxica que puede causar cáncer, enfermedades cardíacas y daño hepático, mientras que la belladona es una planta venenosa que puede causar alucinaciones, convulsiones y la muerte. Además de ser tóxicas, estas sustancias no eran efectivas como métodos anticonceptivos y podían fallar en prevenir el embarazo. También era común que las mujeres sufrieran complicaciones graves durante el parto, debido a la exposición a estas sustancias. Número 2. Métodos de observación del ciclo menstrual. Los métodos de observación del ciclo menstrual como método anticonceptivo, también conocidos como métodos naturales, son una práctica antigua que se utilizaba en la Edad Media. Estos métodos consisten en observar y registrar los cambios en el cuerpo de la mujer durante su ciclo menstrual, para determinar cuándo es más probable que ocurra la ovulación, y por lo tanto evitar tener relaciones sexuales durante ese periodo. Existen varios métodos de observación del ciclo menstrual, que incluyen el método de la temperatura basal, el método del moco cervical y el método de la sintomatología. El método de la temperatura basal consiste en tomar la temperatura del cuerpo de la mujer todas las mañanas, antes de levantarse de la cama, para determinar cuándo ocurre la ovulación, ya que la temperatura corporal se eleva después de la ovulación. El método del moco cervical consiste en observar los cambios de la consistencia y cantidad del moco cervical para determinar cuándo es más probable que ocurra la ovulación. El método de la sintomatología implica observar los cambios en el cuerpo, como dolores de cabeza, dolores abdominales y cambios de humor, para determinar cuándo se está produciendo la ovulación. Sin embargo, es importante destacar que estos métodos pueden ser inexactos y tienen una alta tasa de fallos si no se utilizan correctamente. Además, pueden ser difíciles de seguir y pueden requerir una gran cantidad de autocontrol y registro. Número 3. Abstinencia sexual. En la Edad Media, la abstinencia sexual se consideraba un método anticonceptivo. Se refería a la práctica de abstenerse de tener relaciones sexuales, ya sea de forma permanente o temporal, como forma de prevenir el embarazo. Este método anticonceptivo no era ampliamente practicado en la Edad Media, debido a que la religión y la moralidad de la época dictaban que el sexo era principalmente para la procreación y no para el placer. Sin embargo, la abstinencia sexual era practicada por algunos grupos religiosos, como los monjes y las monjas, que tomaban votos de castidad y se comprometían a abstenerse de tener relaciones sexuales. La abstinencia sexual como método anticonceptivo en la Edad Media tenía algunas desventajas. La falta de educación y recursos disponibles en esa época hacía que la gente no tuviera acceso a la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Además, la falta de medios eficaces para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, hacía que la abstinencia fuera un método arriesgado. Número 4. Coitus interruptus. El coitus interruptus, también conocido como el método del retiro o método de la interrupción, era un método anticonceptivo común en la Edad Media. Consistía en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación para evitar la fertilización del óvulo. Este método anticonceptivo era practicado tanto por hombres como por mujeres. Los hombres debían tener control sobre su eyaculación y retirarse antes de que ocurriera, mientras que las mujeres podían utilizar técnicas de contracción vaginal para ayudar a la interrupción. A pesar de su popularidad, el coitus interruptus tenía una tasa de fracaso bastante alta, debido a la imprecisión del método y la dificultad para controlar la eyaculación. Además, este método no ofrecía protección contra las enfermedades de transmisión sexual y era considerado un pecado en algunas religiones.
lo que lo llevó a su estigmatización. Número 5. Barreras mecánicas. Las barreras mecánicas eran uno de los métodos anticonceptivos más antiguos utilizados en la Edad Media. Estos métodos consistían en dispositivos físicos que se colocan en la vagina para prevenir la entrada del esperma en el útero. Las barreras mecánicas más comunes eran los diafragmas y los capuchones cervicales. El diafragma es una copa de goma suave que se inserta en la vagina antes del acto sexual. El diafragma cubre el cuello uterino y previene la entrada de espermatozoides en el útero. El capuchón cervical es similar al diafragma, pero es más pequeño y se ajusta directamente sobre el cuello uterino. Ambos dispositivos debían ser colocados con cuidado y se necesitaba una cierta cantidad de habilidad para utilizarlos correctamente. Además, los diafragmas y los capuchones cervicales requerían un mantenimiento regular para mantener su eficacia. En la Edad Media se utilizaban barreras mecánicas hechas de material como cuero, tripas de animales o incluso caparazones de tortuga. Estos dispositivos eran mucho menos eficaces que los diafragmas y los capuchones cervicales modernos, y podían ser muy peligrosos si no se limpiaban adecuadamente. Número 6. Amuletos anticonceptivos. En la Edad Media se creía que ciertos amuletos podían tener propiedades anticonceptivas. Estos amuletos eran a menudo objetos religiosos, como rosarios, medallas de santos, cruces y otros objetos sagrados. También se creía que ciertas piedras preciosas, hierbas y metales tenían propiedades anticonceptivas. Se creía que estos amuletos y objetos sagrados podrían proteger a la persona que los llevaba del embarazo no deseado. También se creía que estos objetos podían proporcionar protección contra enfermedades de transmisión sexual y otros peligros asociados con la actividad sexual. Sin embargo, no hay evidencia científica de que estos amuletos y objetos sagrados tuvieran alguna propiedad anticonceptiva efectiva. Aunque es posible que algunos de estos amuletos hayan funcionado como barreras mecánicas al prevenir la entrada del esperma en el útero, no existen pruebas de que fuera una forma confiable o efectiva de prevenir el embarazo. Número 7. Ducha vaginal. La ducha vaginal es un método anticonceptivo que ha sido utilizado desde la antigüedad y también se practicaba en la Edad Media. Consiste en la introducción de un líquido en la vagina después del acto sexual, con el objetivo de limpiar el tracto vaginal y prevenir la implantación del óvulo fertilizado. En la Edad Media se utilizaban diferentes tipos de líquidos para la ducha vaginal, como infusiones de hierbas, vinagre o limón diluido en agua, entre otros. Se creía que estos líquidos podrían matar los espermatozoides y prevenir el embarazo. Sin embargo, este método anticonceptivo no es efectivo ni seguro, ya que la ducha vaginal no puede prevenir la fertilización del óvulo. Además, el uso excesivo de la ducha vaginal puede causar irritación e infecciones vaginales al alterar el equilibrio natural de la flora vaginal y aumentar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Número 8. Uso de esponjas o lana empapadas en sustancias espermicidas. El uso de esponja o lanas empapadas en sustancias espermicidas es otro método anticonceptivo que se utilizaba en la Edad Media. Consistía en introducir en la vagina una esponja o un tampón hecho de lana empapados en una sustancia espermicida, como vinagre, jugo de limón o mezcla de hierbas, con el objetivo de matar los espermatozoides y prevenir el embarazo. Aunque la efectividad de este método anticonceptivo en la Edad Media no fue evaluado científicamente, se cree que podría haber tenido algún grado de éxito al prevenir la fertilización del óvulo. Sin embargo, este método también tenía sus riesgos. El uso excesivo de sustancias espermicidas y de objetos extraños en la vagina puede provocar irritación, infecciones e incluso aumentar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Número 9. Uso de hierbas abortivas. En la Edad Media el uso de hierbas abortivas también era común como método anticonceptivo. Las mujeres utilizaban diferentes tipos de plantas con propiedades abortivas para tratar de prevenir el embarazo. Sin embargo, el uso de hierbas abortivas no era una práctica segura ni efectiva, y a menudo resultaba en la muerte tanto de la madre como del feto. Las hierbas abortivas incluían plantas como la hierba de San Juan, la artemisa, el orégano, el perejil, la menta y la ruda. Estas plantas se tomaban en forma de té, infusión o decocción y se introducían en la vagina para inducir el aborto. Algunas plantas contenían sustancias químicas que eran tóxicas para el feto, pero también eran peligrosas para la madre, ya que podían causar hemorragias, infecciones o incluso la muerte. El uso de hierbas abortivas como método anticonceptivo no era una práctica recomendada ni segura, y los conocimientos sobre su uso se transmitían de generación en generación de manera oral, lo que a menudo llevaba a errores en la dosificación y el momento de su uso. Además, la falta de regulaciones y la ausencia de conocimientos médicos adecuados en la Edad Media significaban que las mujeres no recibían la atención médica necesaria en caso de complicaciones. Número 10. Dispositivo de falopio. El dispositivo de falopio, también conocido como el condón femenino, fue inventado en el siglo XVI por el anatomista y cirujano italiano Gabriele Falloppio.
Sin embargo, no fue hasta mucho después, en el siglo XVIII, que se popularizó su uso como método anticonceptivo. El dispositivo consistía en un tubo hecho de seda o lino, que se insertaba en la vagina antes del coito. La parte superior del tubo estaba cerrada y la parte inferior estaba abierta, y se fijaba con un aro de metal. El dispositivo se lubricaba con aceites vegetales para facilitar su inserción y se dejaba en su lugar durante el acto sexual. Se creía que el dispositivo ayudaba a prevenir el embarazo, al atrapar el semen y evitar que llegara al útero. Aunque el dispositivo de falopio era una opción de anticoncepción disponible en la Edad Media, su uso no era común debido a su complejidad y alto costo. Además, muchos hombres se ponían al uso del dispositivo porque reducía su placer durante el coito. Como resultado, el dispositivo de falopio nunca llegó a ser ampliamente utilizado como método anticonceptivo en la Edad Media. Aunque hoy en día hay versiones modernas del dispositivo de falopio disponibles en el mercado, su uso no es muy extendido en comparación con otros métodos anticonceptivos más populares y efectivos. Número 11. Testículos de comadreja. En Europa, durante la Edad Media, los testículos de la comadreja eran apreciados como anticonceptivos. La Trótula, una guía médica femenina escrita en el siglo XII, recomienda recortar los testículos de estos animales vivos, envolverlos en piel de ganso y usarlos como amuletos para evitar el embarazo. Más que como método anticonceptivo, conviene considerarlo una superstición de la Edad Media, que hacía creer a las mujeres que si se ataban testículos de comadreja en el muslo, creaban una mágica barrera protectora que anulaba el efecto de los espermas, y esto les permitía tener sexo sin temor a quedarse embarazadas. Como podréis imaginar, su única efectividad podría venir de los espantados que quedaban los hombres al levantarse el vestido y presenciar semejante escena. En general, es importante tener en cuenta que los métodos anticonceptivos de la Edad Media eran muy diferentes a los que se utilizan en la actualidad, y muchos de ellos eran peligrosos e ineficaces. Afortunadamente, en la actualidad hay una variedad de opciones seguras y efectivas disponibles para quienes desean prevenir el embarazo. Coméntame abajo, ¿qué método anticonceptivo te ha sorprendido más? ¿Crees que alguno de ellos podría valer en la actualidad? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre algunos otros métodos que existían en aquella época, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!